Hola, ¿cómo están? Pues me da muchísimo gusto poder recibirlos en esta tercera temporada de Lémelo, este espacio bastante especial donde tenemos oportunidad de disfrutar, de compartir, de intercambiar ese placer que nos implica la lectura y los libros que nos son cercanos y significativos a lo largo de la vida, teniendo invitados especiales como el que tengo en esta ocasión. Siento muy formal presentándote, pero eres alguien a quien quiero, lo sabes, que nos conocemos de hace muchos años y que, bueno, es Armando Casas, actualmente presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue también, bueno, sigue siendo docente de la ENAC, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Fue director del CUEC durante 2 periodos, por lo que hablábamos ahorita, y también, por supuesto, fue director de Canal 22 y de TV UNAM, y es una pieza fundamental de que esta coordenada exista porque fue uno de los impulsores para que pudiera hacerse realidad, así que bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Humberto, es un gusto estar aquí. Desde que nació el proyecto yo estaba muy entusiasmado porque, pues, ya lo platicaremos, buena parte de mi vida ha sido los libros y la lectura y la literatura. Y eso es con lo que pues prácticamente vamos a empezar de manera muy cercana. Esa conexión que sí muchos de los que te conocemos sabemos que tienes uno de los espacios bibliotecarios más importantes, yo creo que de todo el país, me atrevería a decirlo. Y sí es un amor en particular el que le tienes a los libros desde muy diversas perspectivas. ¿Recuerdas ese momento especial donde surgió por primera vez? Uno de los recuerdos que tengo más marcados de mi infancia es la biblioteca, que era pequeña, pero existía, de mi familia. Vivíamos en un departamento en Tlatelolco, pero sí había un librero. Y mi padre tuvo a bien ir coleccionando la Biblioteca Básica Salvat. Para los que somos de esta generación, la editorial Salvat, tanto en España, que es de allá, como en México y en general en América Latina, fue, la verdad, una biblioteca, una editorial que de verdad difundió al común de la gente, pues, el conocimiento literario interesante. Entonces, la Biblioteca Básica Salvat, yo la tenía al lado todo el tiempo. En realidad me sabía los títulos, pero no me animaba a leerlos todavía porque lo sentía muy ajeno, era muy joven, y esa es parte de los temas que tenemos con la educación en muchos países, y en México no es la excepción, que como joven niño que puedes acercarte a la lectura, la verdad es que las escuelas tienden a hacer que casi una vacunación contra ella, porque te dan lecturas inadecuadas. Entonces, sí, me acuerdo muy bien que el número 1 de esa biblioteca era la tía Tula, pero pues por más que no entendía yo de qué iba la cosa, o sea, no había nada que me atrapara. Hasta que fue un día mi madre llegó con unos libros, quién sabe, muy bonitos, un par de ellos, empastados, negros, de este tamaño, que tenían además una especie de imagen en tercera dimensión, que además yo ingenuamente pensaba que eran unos monitos, estaban como metidos ahí. Eso es lo que creían. Y ahí leí la primera lectura que recuerdo que me haya marcado la vida de niño. Y es La Reina de las Nieves, este cuento de Hans Christian Andersen. Ese cuento, a la fecha, me sigue pareciendo una belleza. Son 2 hermanitos, se llevan muy bien. Y la Reina de las Nieves de algún modo secuestra al niño. Y entonces la niña va por él a buscarlo, pero el niño se ha vuelto frío, o sea, de haber sido un muchacho cálido, era frío, y no solo una metáfora, porque es la reina de las nieves, o sea, estaban en el frío, pero también es una gran metáfora de alguien que puede estar sin sentimientos a flor de piel o que los tiene totalmente congelados. Y eso me marcó de niño absolutamente. Esos libros no sé dónde están, tengo nostalgia de ellos, pero no olvido que La Reina de las Nieves fue una de las primeras lecturas que marcaron. Y en ese sentido, o sea, esta afinidad temática de la que hablas al momento de haber registrado esa primera lectura, ¿qué temas son? ¿Que son temas existenciales? ¿Son temas que
intuitivamente percibías en ese momento? Sí, 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 yo creo que desde niño, evidente, todo aquello que tenía que ver de algún modo, con una conducta ética o con un problema moral, siempre me atrajo. A ver, el tema de la justicia siempre es un tema que intuitivamente me importaba. Más en el cine, la película que me hizo entender esto fue, mi padre me llevó a una muestra internacional de cine, que en ese entonces eran muy, muy especiales, a ver Que Viva México de Eisenstein, que era una versión pues terminada, porque Eisenstein no terminó la película en su momento. Y yo intuitivamente de ahí dije, esto me interesa decir, contar, lo que me importa leer, oír, ver. Entonces, eso fue decantándome. Voy a decir, muy joven hice el intento, tengo que decirlo así, de leer Los Miserables de Víctor Hugo. Es curioso porque en ese entonces el Canal 13 hizo una versión de Los Miserables muy bien hecha y era apasionante, estaba muy bien contada. Entonces dije, ahora voy a leer el libro. Estoy hablándote de 10 años, 11, no sé qué tendría. Voy a leer Los Miserables y la traducción en la que tuve acceso no pude. Y me pasó algo similar, también me sorprendió mucho, con el libro La Selva de Kipling. Me fascinaba el libro La Selva de Disney, de niño, me gustaba mucho, las canciones y los personajes y tal. Y voy a leer el libro La Selva de Kipling y también, ay, ¿por qué se me complica tanto? Ese es el origen de esas complicaciones, Sí, pero sí, después sí. esos dilemas morales y esos cuestionamientos que te vas haciendo conforme vas creciendo acaban encontrando un eco y un reflejo en escritores ya Sí, claro, con el claro, paso de por los años. supuesto, por supuesto. Y en ese sentido, el primer libro se trata de un fragmento de los ensayos de Michel de Montaigne. Montaigne, Que Montaigne, por lo que que es, sabemos, pues sí es una figura importante tanto en tu formación como en tu es imaginario. clave, es clave, es muy concreto. Hablabas un momento de la escuela. En la escuela, el bachillerato, en realidad me acuerdo que nos dieron a leer una obra magnífica, Madame Bovary de Gustave Flaubert, y la leí. Y no me... Conectaste. No, bueno, pues ¿cómo? O sea, Así de- a los 15 años o 14 años, no podía yo conectarme con las preocupaciones de ella, de Emma Bovary, y de lo que sería alrededor. Digo, es una obra apasionante, a mí me parece una maravilla, pero a esa edad no era posible. Y luego una maestra hizo algo que me decantó totalmente hacia la gran pasión por la lectura en ese momento, que fue que nos dio a leer los ensayos de Michel de Montaigne. Ok. A ver, pero es un autor del siglo XVI, De los principales bueno, pensadores pero humanistas que podía franceses. ser, pero que podía ser, hombre, ¿cómo leer esto? ¿Te acuerdas? El ejemplo es que hasta autores del siglo XIX costaban trabajo y tal. Pues yo no sé qué pasó. La edición que tenía era la edición de nuestros clásicos de la UNAM. Edición que también le tengo nostalgia porque no la encuentro, no la tengo ya. Pero leer a Montaigne, ese sí me sorprendió. Esta es la última edición que hay sobre Montaigne. Es lo la más que sí, autorizada al quería español. preguntarte exactamente. Si alguien quiere leer Montaigne actualmente, debe tener esta edición. Que quede Esto es claro. apasionante, la verdad. Digo, hay otras ediciones, unas buenas ediciones de Montaigne. Esta es bilingüe, ¿no? Es la de Galaxia Gutenberg. Y tenemos de sus obras completas también. Y tenemos los ensayos también completos en cátedra. Buenas ediciones, pero esta es la gran edición. Porque además durante muchos años leíamos una edición que le llaman la edición de Burdeos, él fue el alcalde de esa ciudad francesa de Burdeos. Es parte de su biografía apasionante. Y dejó unos apuntes en donde todos los especialistas empezaron a editar a partir de esto. Pero esta edición es la edición de Gournay, que fue lo que él le llama la fille d'alliance, o sea, su hija adoptiva. Era una admiradora de Montaigne.
es un personaje interesante porque Claro. la podemos ver como una precursora del feminismo en siglo XVI. Lo que ella hizo, era muy jovencita cuando conoció a Montaigne, estuvo al lado de Montaigne. Los matices son que algunos consideran Jorge Edwards, el escritor chileno, tiene un escrito sobre Montaigne muy bueno, que considera que fue el amante, y hace muchos juegos con eso, pero un amante peculiar. Y ella, sin embargo, es la que rescató realmente la obra de Montaigne, Pues, 3 años justo después de la muerte de Montaigne. con esa... Y ella después hizo varias obras, insisto, ella puede estudiarse como una de las precursoras del feminismo en pleno siglo XVI. Y en ese sentido, con esa vinculación tan personal que tenía entre ambos, vamos a leer el primer fragmento, Sí. que dice así. Desearía tener una comprensión más perfecta de las cosas, pero no la quiero adquirir al precio tan alto que cuesta. Mi intención es pasar con dulzura y sin esfuerzo lo que me resta de vida. No quiero romperme la cabeza por nada, ni siquiera por la ciencia, por mucho que sea su valor. En los libros busco solamente deleitarme con una honesta ocupación. O si estudio, no busco otra cosa que la ciencia que trata del conocimiento de mí mismo y que me enseña a morir bien y a vivir bien. Muy bien. Creo que Esa es una declaración de principios. Y una explica declaración de Montaigne. principios totalmente acorde además con el espacio en el que estamos. Sí, pero a ver, Montaigne todos sabemos que es el inventor del género literario que ahora conocemos como ensayo. De hecho, así llamó a sus textos. Son 3 libros que él hace, se llama Ensayos. Y que tiene sentido, que está escrito antes bueno, basado mucho en lo que en su momento los griegos le llamaban discursos o reflexiones, en fin. Son reflexiones, pero desde sí mismo, como dice aquí. Es decir, la historia de Montaigne es apasionante. A los 38 años decidió que ya se iba a morir, que ya estaba viejo. Estábamos hablando del siglo XVI, podía ser. Tenía un buen lugar, que había dado su padre, que además le había dado una buena educación. Montaigne sabía latín antes de saber francés, así fue educado. Y entonces, de hecho, su apellido era Eiquem. Montaigne es el nombre del lugar. Entonces encerró en un castillo, en una torre donde puso su biblioteca, y dijo, no me molesten. O sea, tenía propiedades, tal. Digo, la administración no me importa, ojalá lleven a alguien, no me estén molestando con problemas, yo aquí voy a morirme en poco tiempo. Y entonces ahí decide, voy a escribir, voy a leer lo que se me dé la gana, que tenía ahí autores favoritos, el más importante, Plutarco, Plutarco el gran autor griego que es realmente la inspiración de Montaigne. Y mandó a pintar en su biblioteca textos en latín, en griego. El más famoso es el que decía, ¿qué sé yo? O también está otro famoso, frase que cita mucha gente de la actualidad, que bueno, la de Terencio, de nada del humano me es ajeno. Entonces, se encerró, empezó a leer y se puso a escribir. Pero un poco con como este texto. Es decir, hace una advertencia al lector. Exacto. No escribo para que me lea nadie que no sea mi familia o cercanos o mis amigos. Pero sí con un absoluto sentido, ¿no? De sí mismo a través de Es las que letras. lo interesante es que en lugar de escribir sobre analizar la ciencia, escribe sobre él mismo. Y entonces, Montaigne es el maestro de la condición humana, de estudiar la condición humana en la literatura. Que incluso por eso el segundo fragmento que nos traes justamente, ¿no? Es del capítulo de la vanidad de las palabras. Sí, exactamente. Que se vuelve muy, muy congruente en este momento y que bueno, va así. Los estados que se han mantenido en una situación de orden y buen gobierno, como el cretense o el lacedemonio, han hecho poco caso de los oradores. Aristón define sabiamente la retórica como la ciencia de persuadir al pueblo. Sócrates y Platón como el arte de engañar y de halagar. Y quienes lo niegan en la definición general, lo prueban por todas partes con sus preceptos. Los maometanos prohíben instruir en ella a sus hijos por su inutilidad. Y los atenienses, viendo hasta qué punto su práctica, que gozaba de gran crédito en su ciudad, era perniciosa, ordenaron que su elemento principal, que consiste en suscitar las pasiones, fuera suprimido a la vez que los exordios y las peroraciones.
Es un instrumento inventado para manejar y agitar a la turba y al pueblo desordenado, y un instrumento que no se emplea sino en estados enfermos, como la medicina, en aquellos en los cuales el vulgo o los ignorantes o todos han tenido todo el poder, como en Atenas, Rodas y Roma, y en los cuales las cosas han estado en permanente tempestad. Allí han afluido los oradores. Lo que es importante señalar de Montaigne, y quizás es lo que fue para mí apasionante desde muy joven, es que le está hablando a uno como un amigo, o sea, no hay ningún grado de petulancia, de pretensión. Esto es lo que pienso y te lo digo. Citaba así algunos, bien citados siempre algunos autores en latín para reforzar su idea, pero es de una claridad prístina. Entonces, la verdad a mí me impresionó. Yo no puedo olvidar que uno de los ensayos que más me llamó la atención en esta edición de la UNAM es sobre los caníbales. Okay. Y al final que la esencia es decir, sí, en el Nuevo Mundo, en Brasil, en lo que ahora es Brasil, existen unos hombres que sí se comen a otros, pero ya están muertos. Esos hombres no son peores de ninguna manera, son el buen que los hombres que aquí torturan a la gente. Pero mira qué fuerte es, porque el eje coyuntural de todo su pensamiento, los ensayos, inclusive de lo que a lo mejor nos puede unir con él, sí tiene que ver con el fenómeno de la muerte. Sí, por supuesto. ¿No? Porque creo que en la medida en que entre más cercano en edad tú te estás conectando con eso. A los 38 años pensando que se iba a morir, y vivió afortunadamente más de 20 más, y nos dio esta obra. Y este es el tercer fragmento justo, ¿no? Sí. Que filosofar es aprender a morir. Exacto, sí. Y que nos queda y él claro a explica todos. por qué. Dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. El motivo es que el estudio y la contemplación retiran en cierto modo el alma fuera de nosotros y la ocupan aparte del cuerpo, lo cual constituye cierto aprendizaje y cierta semejanza de la muerte. O bien que toda la sabiduría y la razón del mundo se resuelve, a fin de cuentas, en enseñarnos a no tener miedo de morir. A decir verdad, o la razón se burla, o su único objetivo debe ser nuestra satisfacción, y todo su esfuerzo debe tender, en suma, a hacernos vivir bien y felizmente, como dicen las Sagradas Escrituras. Todas las opiniones del mundo coinciden en que el placer es nuestro objetivo, aun cuando adopten medios distintos. De lo contrario, las desecharíamos desde el principio. En efecto, ¿quién iba a escuchar a alguien que se fijara como fin nuestro sufrimiento y malestar? Bueno. El momento en que me conecté con la filosofía fue en una clase en particular de vinculación de cine con el fenómeno de la catástrofe. Claro, cómo atravesar la catástrofe. Claro. Y esos mecanismos de futurabilidad que acaban siendo muy reales al momento de ver a la muerte de frente, es lo que de alguna manera sí te da la sabiduría para poder estar, para poder... Es que ubiquemos otra vez, siglo XVI, la época de Montaigne, fue una época donde él no vivió casi ningún momento de su vida en un periodo de paz en su país, en Francia. Es el momento de las grandes guerras entre católicos y protestantes, católicos y hugonotes. Entonces, y además de masacres, matanzas impresionantes, terribles. No de gratis, uno de sus mayores biógrafos, de uno de los últimos escritos de Stefan Zweig, este gran escritor austriaco, son sobre Montaigne, que hizo grandes biografías Zweig. Ese es pequeñito porque fueron los últimos textos que escribió antes de suicidarse en Brasil. Él es muy insistente en comparar su propia época, la Segunda Guerra Mundial, totalmente, que estaba él asolado, sorprendido de lo que estaba pasando en la humanidad, la guerra, con Montaigne, que también hablaba de este momento. Y desgraciadamente sigue estamos viendo un momento constantemente difícil. Bueno, es condición humana. Eso es lo que yo veo de valioso Montaigne. Lo que yo conmigo era muy fácil conectarse. Dice, esta es la vida. Muy bien, me encanta, Ana, porque además justo con esta pasión que empieza a surgir justo gracias a todo esto, es que nosotros seguimos con Armando Casas en nuestro siguiente bloque de Lémelo.
Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en el siguiente bloque de Lémelo con nuestro invitado Armando Casas. Y bueno, de hecho, voy a empezar este bloque leyendo una frase que nos puso antes de entrar. Es una frase de Irene Vallejo Ni más ni menos. que dice: creo que acumulamos libros porque nos parecen un símbolo de esperanza de vida. Los libros son como una promesa de tiempo por delante, aunque te invadan la casa. Así, historia de mi vida. Como Historia de digamos. tu vida. Y bueno, pues vamos a entrar a una coyuntura particular que tiene que ver con los libros, con la literatura y con el teatro. Sabemos que también estudiaste, ¿no?, Yo estudié, literatura. mi primera carrera fue en la UNAM y es literatura dramática y teatro. Fue lo primero que estudié. Antes de estudiar cine. Después estudié periodismo y ciencias de la comunicación también en la UNAM. Y es después que estudié cine. ¿Pero sí leías teatro antes de entrar a la facultad? ¿O fue algo que se detonó sí, estando ahí? Lo detonó que yo sabía que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con la creación, con la actuación, con la dirección. Y no existía oficialmente la carrera de cine. Existía el CUEC, por supuesto, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Pero en la Oficina de Orientación Vocacional del CCH, donde yo estudié, no venía la carrera. Entonces solo venía que estuviera cerca de este propósito mío, o comunicación o teatro. Algún amigo mío me dijo: estudia teatro, eres muy chistoso. No sé por qué me dijo eso. Porque, bueno, me lo dijo porque cuando me tocaba dar clases frente a grupo, así de esos que te ponían a exponer, Eras performer. era performance, sí. Sí. Era performance, era muy histriónico. O sea, hacía un espectáculo. Y así daba la clase. Entonces, evidentemente algunos maestros quizás se incomodaban, otros les gustaba, pero todo el mundo se divertía. Al final de cuentas era algo novedoso. Y a mí me gustaba hacer eso desde niño. Y entonces dije, bueno, sí voy a estudiar literatura dramática y teatro. Y lo agradezco muchísimo, porque la verdad es que antes de estudiar cine, haber estudiado tanto teatro y literatura dramática como periodismo y comunicación, me permitió capitalizar todavía más mi conocimiento y mi aprendizaje en el cine. La verdad es que esos basamentos que me dio tanto la literatura dramática como la comunicación han sido fundamentales en lo que hice después en el cine. Y uno de tus autores, de tus dramaturgos favoritos es Henrik Ibsen, Sí, ¿no? por Quiero supuesto. suponer que Yo aquí creo es el maestro. nuestro invitado también, Sí. nuestro invitado especial Yo del te día voy a de decir, hoy. mira, a ver, para mí, hablamos Ajá. hace un rato de Montaigne. Para mí Montaigne es importante para mí y para todo el mundo que lo lea, porque va a contar realmente, va a dialogar con lo que somos como condición humana. ¿Quién es, en mi opinión, el maestro de la condición humana? Una especie de discípulo de Montaigne, que Ok. todos conocemos. Obviamente. William Shakespeare. Esta es mi más grande pasión, Shakespeare. No quise traerlo a la vez porque es tanto lo que podemos hablar solo sobre Shakespeare. Actualmente, de hecho, en la UNAM hice un seminario sobre Shakespeare y el cine, que es apasionante. Entonces he estado revisando los últimos meses a Shakespeare. Pero en esta ocasión, pues, sí, porque todo el mundo coincide y yo coincido en eso. O sea, intuitivamente así fue en su momento. Que los dos grandes maestros en el teatro que hablen de la condición humana, después de Shakespeare, es Ibsen. Y en ese sentido, has seleccionado una obra en particular, que es Un enemigo del pueblo, y me gustaría que Sí. nos contaras brevemente el argumento de esta obra para que la gente que no la ha leído ni la ha visto. Es una obra apasionante. Ibsen es un autor del siglo XIX, murió a principios del siglo XX, y todo el mundo lo considera como el padre del teatro moderno. Es decir, realmente pasó del romanticismo, el teatro del romanticismo, al realismo con Ibsen. De hecho, las primeras obras de Ibsen no son realistas. Las obras por las que lo conoce la mayoría del público, por las que se hizo, afortunadamente fue un autor que se hizo, igual que Shakespeare, muy famoso en su tiempo. Entonces, bueno, creo que casi todo el mundo sabe de Casa de Muñecas, sabe de Spectro, sabe de Hedda Gabler, en fin. Y quizás otras obras, creo que Un enemigo del pueblo es de las obras más conocidas de él, Un pato salvaje, que me apasiona. Un enemigo del pueblo es la historia del doctor Stockman, que es hermano del alcalde de un lugar donde él nació, que regresó después de mucho tiempo, y ese lugar vive de ser un balneario. Entonces él descubre que está contaminado
Y entonces dice, esto lo tenemos que cerrar, porque no podemos estar engañando a la gente. Vienen aquí a curarse y lo estamos haciendo daño con bacterias. Entonces, claro, el alcalde y todo el mundo se opone porque viven del lugar. ¿Cómo que vamos a cerrar? ¿Quién va a pagar eso? ¿Cuánto tiempo vamos a cerrar? 2 años, está loco, va a destruir al pueblo. Entonces, cuando él trata de que prevalezca la verdad y decir, lo decente es cerrar el balneario, pues estamos engañando a todo el mundo y la gente va a venir a enfermarse, pues están en contra de él y lo declaran un enemigo del pueblo. Pues lo que muy creo bien, que podemos leer es el acto 4, que es un gran momento, que es él hablando frente a todos, frente al pueblo, frente a la población, el alcalde, que es su hermano y todos ellos. También es una obra que analiza los medios de comunicación. Aquí es muy importante la prensa. Las adaptaciones contemporáneas que han hecho lo ponen con un mundo de la televisión y tal. Pero entonces está hablando a ellos y es un discurso muy enjundioso y que sería bueno que... Sí, y bueno, y vamos a tener dos traducciones distintas. Exacto, estas son traducciones directas del para... noruego, que es algo que ya se ha hecho recientemente, que no se hacía antes. Pues venga con tus dotes histriónicos también. Vamos a ver. Sí. Armando, muy bien. El doctor Stockman dice: bueno, podréis acallarme con vuestros gritos, pero no podréis rebatirme. La mayoría tiene el poder, lamentablemente, pero no tiene la razón. La razón la tenemos yo y unos pocos más, los individuos, porque la minoría siempre tiene la razón. Gran alboroto de nuevo. Y dice Hofstad: ¿desde cuándo se ha convertido en aristócrata, señor doctor? Repito que no pienso malgastar una sola palabra más hablando del pequeño rebaño de desgraciados de pecho enjuto y aliento entrecortado que constituye la retaguardia. La vida palpitante no tiene nada que ver con ellos. Estoy pensando en los pocos individuos que aún quedan entre nosotros, que han hecho suyas todas las jóvenes verdades que brotan a nuestro alrededor. Estos hombres transmiten la impresión de estar plantados en la vanguardia, en puestos tan avanzados que la compacta mayoría aún no ha llegado hasta ellos. Y desde allí luchan por las verdades recién alumbradas en el mundo de la conciencia, tan recién nacidas que aún no se han ganado el respaldo de una mayoría. Ahora el señor doctor se nos ha hecho revolucionario. Joder, pues será eso, señor Hofstad. Pienso hacer la revolución contra esa mentira de que la mayoría está en posesión de la verdad. ¿Qué tipo de verdades son las que suelen congregar a la mayoría? Pues unas verdades tan añejas que están a punto de caducar. Pero cuando una verdad envejece tanto, señores, también va por buen camino de convertirse en una mentira. Risas y expresiones de desprecio. En fin, que me crea quien quiera, pero las verdades no son, ni mucho menos, y a pesar de lo que cree la gente, tan longevas como Matusalén. Por regla general, una verdad normalmente construida vive, digamos, unos 17 o 18 años, como mucho 20, rara vez más. Las verdades viejas se destruyen a sí mismas. Y sin embargo, es entonces cuando la mayoría las asume y empieza a recomendarlas como un sano alimento espiritual. Pero les aseguro que ese tipo de dieta no tiene demasiado valor nutritivo, y de esto entiendo bastante, que para eso soy médico. Estas verdades de la mayoría hay que compararlas con las salazones pasadas. Son como jamones rancios, están rancias y podridas. Y de ellas procede todo el escorbuto moral que acecha a las comunidades. Ese es el enemigo del pueblo. A ver, es una obra apasionante, es una obra complicada, porque en su momento inclusive Ibsen, que era un autor liberal, un autor, además uno de los precursores inclusive del feminismo en el teatro, con una obra tan importante como Casa de Muñecas, un autor que fue, de hecho, se exilió un tiempo hacia Italia porque no estaba muy bien visto lo que él estaba escribiendo, a pesar de que era famoso, porque se le veía como alguien de ideas muy avanzadas, muy liberales. Pues El enemigo del pueblo tiene que ver, por supuesto, con eso. Es una obra compleja. Algunos estudiosos han pensado que la escribió como respuesta a la recepción que hubo de Casa de Muñecas y de Espectros, que eran obras poco convencionales. Casa de Muñecas es una bofetada en la clase
conservadora de la época, ¿no? Con el final, ¿no? Con ella Nora yéndose del lugar donde su marido la está protegiendo, ¿no? Y ella decidiendo que no puede seguir viviendo con él. Entonces, pareciera que aquí está hablando a través del discurso del doctor Stockman Ibsen también a estos grupos, es decir, ustedes se dejan llevar por lo que dicen intereses que están marcados por una masa que no está reflexionando, que no está razonando, sino haciendo solo las cosas a través de sus impulsos. Entonces, ¿Hay alguna adaptación cinematográfica de esta obra? sí, hay una donde el personaje es Steve McQueen, el doctor Steve McQueen es una de ellas, la más conocida. Una curiosidad, hay una adaptación en el periodo de la Alemania nazi que está muy bien hecha, pero que utiliza la obra de manera propagandística al final. Es decir, al final el doctor Stockman resulta que es un buen nazi que está denunciando a esos malos judíos del pueblo. O sea, imagínate. O sea, claro, es una obra de una complejidad tal que igual que pasa con Shakespeare en obras como Coriolano, por ejemplo, puede ser llevada a terrenos con otro tipo de discursos. Lo cual me da curiosidad de saber entonces qué otros dramaturgos son de tu predilección. Porque bueno, seguramente tienen esta línea también de dilemas morales. Por supuesto, sí. No, evidentemente me importa mucho Eugene O'Neill. La verdad es que yo fui un obseso de leer la obra de O'Neill, que también es un dramaturgo enorme. Me gustó mucho en una época, leía mucho a George Bernard Shaw. Molière, por supuesto, fue. Además, Molière, me preguntabas también mi formación. Molière yo lo actué en la secundaria. Entonces todavía hay textos que me acuerdo y la verdad lo disfrutaba. Además, Molière tenía yo mucha empatía porque desde niño me gustaba, no sabía que así se llamaba, me gustaba la ironía, por supuesto me gustaba el humor. Entonces Molière pues, fue un autor que me importó mucho. ¿Y has encontrado autores contemporáneos, teatrales? Sí. ¿Qué opinas de lo que ves en el movimiento teatral contemporáneo? Mira, es interesante. Pasa que el cine se difunde de manera más rápida, más fácil en el mundo. Entonces todos podemos tener rápidamente leído, visto una película que se acaba de presentar en el último festival más importante, no sé, en Cannes, en Venecia y tal, hay muy poco tiempo. Y con el teatro y la dramaturgia, este proceso es muchísimo más lento. ¿Has dirigido teatros? ¿O te antojó en la escuela dirigí teatro, dirigí de hecho alguna obra de Bernard Shaw y otras cosas. Sí. Curiosamente, actué teatro de manera profesional en la UNAM y en otros lados, pero nunca dirigí teatro de manera profesional. Algo que claro, se me antojaría. Por ahí tenía un proyecto muy bonito de David Mamet, o de una adaptación de Shakespeare. Dramaturgo. Sí, exacto. Muy bien, pues con todos estos temas, teatro, cine, que también tocaremos en algún momento, y literatura, es que estamos aquí, acompañados por Armando Casas. Vamos a un corte y regresamos al Lémelo. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí con Armando Casas en este último bloque de Lémelo. Y pues bueno, algo que me parece fundamental es la materialidad también de los libros. No solamente de lo que tratan, no solamente lo que representan a nivel personal. Y en ese sentido, pues sabemos que eres de los máximos coleccionistas de libros en este país. Y quisiera que nos contaras eso. ¿Cuál es tu relación con el libro en sí? ¿Te gusta tener ediciones de distintos tipos de autores? ¿Los tienes colocados de una determinada manera? Generalmente vas, rebuscas, revuelves, reordenas. ¿Cuál es tu relación física con los libros en esa enorme biblioteca que tienes? Es buena observación, sí. Yo desde hace ya varios años evidentemente apelo a las mejores ediciones. Afortunadamente hay
ediciones preciosas de textos clásicos. He de decir que desde hace algunos años mi relación también con la lectura se ha enfocado mucho en los clásicos. Pienso que los atiendo mucho más que antes, ¿no? Y entonces si tengo dudas entre qué tengo que leo muchas cosas simultáneamente, algunas las voy dejando en algún punto, las retomo, pero siempre tengo algún clásico cercano y trato de tener las mejores ediciones que hay de los clásicos. Todo menos ediciones digitales. No, yo no tengo nada contra las ediciones digitales, pueden ser muy prácticas. Hay buenas ediciones digitales. De hecho, hay ediciones digitales de libros bien impresos. Tienen la ventaja de la utilidad, ¿no? A veces de repente es lo más fácil leer en un viaje, en lugar de llevarte la cantidad de libros, pues ya llevas. Pero bueno, a mí sí me gusta viajar luego con libros. Sí, pero aunque puede pese incómodo. muchísimo. Yo me acuerdo mucho de Esther Seligson cuando nos daba clases en el CUT. Esta sensación a ver, eso me encanta. Del aroma de los libros. Eso me encanta. La verdad es que los libros a mí me encantan los libros bellos. Bueno, hablando de ediciones, voy a hablar edición, de una, por favor. por ejemplo, esta es una edición de autor de una editorial que hace libros de bibliófilo, editorial Liber, española. Es muy interesante. Mira qué belleza. Es una belleza, sí. Los estudios introductorios, en fin. Que además, en la tradición bibliófila no viene empastado, ni cocido, se lee así en pliegos. Y de esta misma editorial dices que tienes otras Tengo de esta colecciones, misma editorial el Fausto de Goethe, Ok. tengo Romeo y Julieta de Shakespeare, y lo que es una joya enorme es el Decamerón de Boccaccio. ¿Por qué? Porque el Decamerón son 10 jornadas y cada una de ellas está en un libro así. Son los cuentos del Decamerón. Entonces son 10 libros de este tamaño, de este diseño, con unos grabados también maravillosos, preciosos. Hay momentos en que solo llegas y los tocas. Así como... Es decir que una cuestión metafísica. Como Irene Vallejo, citaste a Irene Vallejo en su momento, que soy feliz de saber que están ahí, que sí, que no solo los toco, sino de sacarlos, de leer un fragmento. Es bellísimo leer este tipo de libros, tocarlos, como tú dices. Pero además la textura. Un libro como el de Montaigne tiene una textura bellísima. O sea, los libros son realmente como objeto, pueden ser también una maravilla. Eres uno de los invitados perfectos para este programa, eso sí que ni qué. Se siente, se nota. Y entonces, ahora vamos a ir al tercer libro que nos traes. Se trata de Monte a través, de Peter Stamm. Y pues bueno, a ver, cuéntanos un poco de este libro y del personaje, que es un personaje que intenta de alguna manera huir. ¿No? Este autor es un autor suizo, contemporáneo. Varios de sus obras están traducidas al español. Curiosamente su teatro no, pero sus novelas y cuentos sí. Peter Stamm es un autor que se caracteriza por ser muy sencillo en su descripción. No es nada barroco, no adjetiva, casi. Es muy claro lo que está diciendo, te describe las acciones de una manera muy clara y las situaciones aparentemente son también como que no pasa nada y al contrario, está pasando mucho y te vas dando cuenta. Él agarra, sale y empieza a caminar en la ciudad donde viven, una ciudad pequeña. Camina, sigue caminando y solo... hasta que ya ve las fábricas del final de la ciudad y luego ya el bosque y se mete al bosque y se interna. Y toda la novela es leer alternativamente cómo él está haciendo este viaje sin que haya ningún tipo de explicación de por qué lo está haciendo. Sin sino ninguna solo, peripecia exacto, ninguna peripecia sí, aparentemente extraordinaria en el exterior. No, pues sí, hace frío, es invierno en Suiza, de repente es difícil pero el atravesar. viaje es más bien... El viaje sí tiene peripecias porque al final se comporta como una especie ya de animal que está solo sobreviviendo. De la nada hace esto, él es banquero, en fin. ¿Está en primera persona? Sí. No está en primera persona. No. Pues vamos a leer este fragmento, que es el que... Solamente lo contextualizo. Y ella, alternativamente vemos, ella sí, constantemente el autor nos dice lo que ella está pensando, porque claro, igual que nosotros espectadores no entendemos qué pasó, ella tampoco, menos. O sea, dice, ¿por qué se fue? Primero piensa que salió temprano, después pues, que salió a algún lado, después no entiende nada, llama a la policía tampoco entiende nada.
Y va haciendo esto cada vez más complicado, hasta que obviamente después del tiempo, hasta puede ser que le dicen, pues asuma que está muerto, porque no lo contamos, ¿no? La policía dice, hasta aquí llegamos, o sea, buscamos aquí, allá, supimos que pasó por aquel lugar, pero no sabemos más de él. Y él está ahí internado en el bosque. Y este es uno de los fragmentos que tú escogiste. Que es ella. Cuando ya está, que es de es ella. Es Ok. un poco la reflexión de ella de qué está pasando. Pues bien. No fue hasta esa mañana que Astrid cobró conciencia de que Thomas había estado con ella todo el tiempo. En todo lo que había hecho había sentido su mirada. Ante cada decisión había percibido su beneplácito o su disgusto. En los últimos días, muy a menudo, había creído estar representando para él una obra teatral de la que su marido era el director, quien, con una de esas miradas que Thomas solía lanzarle a veces y que ella había aprendido a interpretar a lo largo de los años, le indicaba lo que tenía que hacer. Su comportamiento delante del policía lo había tolerado con una sonrisa. Jamás se había mostrado proclive a los celos y había tomado siempre los ocasionales filtreos de Astrid con otros hombres, con una serenidad divertida o con una indiferencia casi ofensiva para ella. Había estado siempre muy seguro de ella, más que ella de él, aunque lo cierto es que Astrid jamás tuvo motivos para dudar. Tal vez, pensaba, su amor no fuera tan intenso como el de Thomas. Tal vez sus dudas respecto a él no eran más que dudas acerca de su propio amor. En ocasiones sentía que él estaba sumamente lejos, pero de repente lo veía aparecer detrás de ella, lo notaba tan próximo que llegaba a percibir el calor de su cuerpo. En esos momentos se resistía a la tentación de darse la vuelta. ¿Qué debo hacer?, preguntaba Astrid. ¿Quieres que salga a buscarte, que siga tus pasos? ¿Me estás esperando en algún lugar? ¿O acaso debo hacer como si nada hubiese sucedido? ¿Necesitas tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero no obtenía respuesta. En ese momento hubiera querido tener a alguien a su lado, incluso a Manuela, a pesar de sus lugares comunes y su consuelo de 3 al cuarto. Pero su cuñada se había marchado la noche anterior, tras haberse asegurado 10 veces de que ella se sentía mejor, que se las arreglaba sola y no necesitaba ayuda. Astrid se levantó y fue al recibidor. Allí estaba la bolsa de plástico con la ropa y los zapatos de Thomas, que los policías habían encontrado en el centro comercial y le habían traído la víspera, mientras Astrid estuvo buscando a Thomas en las montañas. Sintió como si los agentes hubiesen querido mofarse de ella. Mira, esto es lo que ha quedado de tu marido: una camisa arrugada, unos pantalones sucios y un par de zapatos rígidos por el barro. Hasta ese momento la desaparición de Thomas había sido abstracta. Su ausencia no era diferente de cuando estaba en el trabajo o practicando voleibol. Esas pertenencias allí arrinconadas constituían la primera prueba material de que su marido se había despojado de su antigua existencia. No volvería. Se había distanciado de su anterior vida y comenzado una nueva, desnudo como un recién nacido. Astrid tiró la ropa y los zapatos a la basura, como Thomas habría querido, pero eso no bastó. Sacó la primera bolsa de basura del cubo, la anudó y la llevó hasta la escuela, donde había un contenedor grande de basura. La idea de que la recogieran la próxima semana y la quemaran junto con el resto de basura tenía algo liberador. La desaparición existencial, Ahora, es Suiza, o sea, no es de... qué triste decir esto. Si fuera en México en este momento uno diría, bueno, es una desaparición forzada. No, es una decisión de él y además siempre sabemos de él. Lo que hace el autor es mostrarnos lo que él está haciendo. Nunca sus pensamientos, nunca nos escribe los pensamientos, solo que está sobreviviendo. Y ella, en cambio, sí, constantemente como personaje, la de Astrid, sabemos sus reflexiones como esta, inclusive al grado que parece que se despojó de su vida, sin ninguna explicación. Eso es lo más interesante, no explicación de que estaba harto, que tal, y en un momento totalmente inesperado.
Pero sí es verdad, digo, yo no he leído la novela, pero es un proceso que Por supuesto. como humano, como hombre, Es la condición humana vives otra vez. Claro, constantemente. hay un momento en donde Donde es importante desaparecer Fassbinder literal, lo hacía ¿no? muy O sea, bien sí, presente en el sí. cine y tal. Hay un cuento muy famoso del gran amigo de Herman Melville, autor de Moby Dick, Nathaniel Hawthorne. Este cuento se llama Wakefield. Y Wakefield Sí, es un sí, personaje que abandona a su familia, a su esposa, la deja, o sea, sale así como si nada. Nada más que a diferencia de se va a vivir a un lugar desde donde puede ver a la familia. Y así pasan 20 Claro, años. es verdad. Así es pasan verdad. 20 años. Aquí, curiosamente, que yo creo que también Stamp tiene alguna inspiración o tiene que ver con Wakefield algo, el personaje regresa a los 20 años. O sea, la novela, después de un periodo donde ya lo declaran muerto y él ya pues empieza su vida, pasan 20 años, los hijos ya, hasta la hija ya tiene hijos, ella cuida a su nieta. Me parece fascinante cómo ahorita sin querer se te salió la palabra en la película. En ¿no? la película, Porque acaba obra, teniendo un en la sentido novela, cinematográfico en la novela, pero es que justo toda la convergencia que hemos tenido en esta plática alrededor de las distintas manifestaciones de una misma historia, pues también en este bloque no quisiéramos dejar de pasar la oportunidad pues sí, la profesión. de las recomendaciones que tiene, sobre todo en este enlace cinematográfico que tiene tu alma en particular. Entonces supongo que traes muy algo ahí yo para digo dos libros que me mostrarnos. parecen canónicos respecto al cine y que para mí fueron decisivos. El cine según Hitchcock, es la gran entrevista que le hizo François Truffaut a Alfred Hitchcock. Esto para cualquiera que le guste o se quiera dedicar al cine, esta es una de las mejores escuelas de cine. Esta larga entrevista es una apasionante. Hitchcock sin lugar a dudas era un director notable. Y es linda Truffaut esta lo sabía. edición. Esta edición especialmente. Yo tengo también varias otras ediciones. Está como la clásica, ¿no? Y esa es una edición conmemorativa que sacó esta editorial Alianza por sus 50 años. Y un libro que me da mucho orgullo que a mí me tocó ser parte de él, porque es una edición de la UNAM y es el libro emblemático que editamos en la UNAM, antes en el CUEC, ahora en la NAC, es Esculpir el tiempo, que ya es del título, dice todo, de Andrei Tarkovsky. Este libro es uno de los más grandes directores de cine que hemos tenido, pero además esta es la mayor reflexión quizás de un creador, o una de las mayores reflexiones que hay sobre su obra, no la obra de él como en específico, sino sobre lo que es hacer cine, esculpir el tiempo, la relación con el fotógrafo, con los actores, con el sonido, con la música. Con la audiencia inclusive. Con todo. Y es apasionante. La introducción es muy divertida. Uno diría, conozco el cine de Tarkovsky, no me parece que es difícil. No. Yo le diría a cualquiera, no importa si no has visto las películas inclusive de Tarkovsky. No, porque es una cuestión inclusive de vida. Exacto. ¿No? Pero además de alguien que asume efectivamente con mucha claridad la profesión que está ejerciendo y que no hizo muchas películas. Entonces él mismo lo dice en la introducción, que hace esta reflexión en un periodo donde no podía hacer cine, que pasaron 5 años entre una película y otra, y se dedica a esto. Y bueno, hace rato hablábamos justamente de este transitar por la catástrofe y me parece que en ese sentido también es uno de los grandes maestros de cómo hacerlo. Sí, en la poesía, porque hay que hablar de la poesía, Nicanor Parra es, en mi opinión, el maestro, el que se le conoce como el maestro de la antipoesía. En realidad, abras donde abras el libro, es un deleite leer a Nicanor Parra. Es un gran poeta chileno, divertidísimo. ¿De qué época es, sobre todo? Es contemporáneo, murió hace no muchos, contemporáneo nuestro. Recomendar, no puedo, a mí unos grandes maestros que tenemos en la literatura mexicana es Jorge Ibargüengoitia, pero me gustan mucho sus crónicas. Hay una que se llama Ni hablar del peluquín, que está en que es un deleite que te mueres de risa. Me gusta mucho Augusto Monterroso, que era guatemalteco de nacimiento, pero que realmente hizo obra en México. Yo recomendaría, hablando de un canon del cuento, el maestro es Anton Chekhov. Chekhov es enorme. Yo pongo a mis alumnos a que hagan adaptaciones de cualquier cuento de Chekhov, que tiene cientos, casi miles, o más de 1000, y son una belleza todos, una belleza también enorme. Pues creo que ahora, la verdad, la gente que estuvo presenciando
esta plática. Sí se queda con muchas muy buenas Bueno, recomendaciones, con muchos muy buenos apuntes para poder seguir explorando la belleza de leer. Así que, pues te queremos dar la despedida. No, gracias. Y las gracias sobre todo porque nos acompañaste en Y esta... el consejo lo da Montaigne en el ensayo de los libros. Léanlos en el ensayo sobre los libros. Es un ensayo muy sencillo, muy pequeño. Y él dice, así como dice, no me sujeto a nada y tal, tampoco los libros. Empiezo a leer un libro y no me gusta, no me atrapa, déjenlo, Vas y vas déjenlo, con no el sigan, otro, es una así necedad. Por más que sea el autor A más- veces se vuelve, ¿no? No, yo A mí aconsejo- me da culpa, a mí me da culpa. a así menos de como que haya no, una no, no, razón no. porque tenga que hacerse. Al final. Si estás leyendo por placer, que es una de las mejores maneras de leer, si no te atrapó, a otra cosa. Muy Y bien. ahí no perdamos el tiempo. Por más que sea el autor más respetable, el placer de leer debe predominar. Pues ha quedado ya aquí grabado el último consejo de Armando. Gracias, Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Y pues bueno, nos seguimos viendo aquí en esta temporada de Lémelo, aquí por TV UNAM y Canal 22. Nos vemos en la siguiente emisión. Mm-hmm.